Nosotros somos el grupo, buenas tardes, buenos días compañeros, nosotros somos el grupo uno, conformado por Osvaldo Roa, Joan Chaparro y quien les habla Esteban Liz. Vamos a hablar acerca del balance del análisis de contenido de las medidas de localización cuartiles. En el índice tenemos las mejoras en los mapas conceptuales de los conceptos pedagógicos claves, que son la estructura conceptual del tema, los sistemas de representación, la fenomenología. Posteriormente hablaremos del esquema integral del tema, luego el ejemplo y la relación entre los tres conceptos del currículo y por último la historia. En cuanto a la estructura conceptual del tema, las mejoras que hicimos fue primero implementar la herramienta Visio, posteriormente suprimir operaciones asociadas a las escalas de medida, que son las de intervalo y de razón, ya que no las vimos pues tan importantes en el tema. Además de eso, suprimimos también las medidas de localización central, de tendencia central, como la moda y la media, y únicamente dejamos la mediana, que está directamente relacionada con los cuartiles. Además de eso, incluimos el procedimiento de posición del cuartil. Para esto nos basamos en los sistemas de representación y en las traducciones que ahí se evidenciaban, como la traducción del sistema de representación simbólico al numérico. Se tradujo aquí. Además de eso, pues incluimos el proceso de interpolación y el concepto de clase cuartílica. Para esto también nos enfocamos en los sistemas de representación y a su vez también de las traducciones realizadas. Aquí podemos observar la estructura conceptual del tema de manera general. En los sistemas de representación nos centramos únicamente en los cuartiles, como anteriormente lo estaba diciendo, pues antes teníamos los deciles y percentiles. Estos sistemas de representación se basan en un ejemplo en específico. En el sistema de representación numérico enfocamos los intervalos relacionados con los cuartiles que habíamos determinado. Además de eso, suprimimos la frecuencia acumulada absoluta e incorporamos la frecuencia acumulada como proceso fundamental para determinar los cuartiles. Para esto, bueno, dentro del sistema de representación tabular teníamos una tabla genérica. En este sistema asociamos la tabla al ejemplo que habíamos planteado específicamente. Mm, en el sistema de representación simbólico incluimos las subestructuras, esto gracias al uso de la fenomenología y pues a los contextos fenomenológicos que habíamos planteado allí. En cuanto al sistema de representación ejecutable, incluimos el código, ya que no estaba en el anterior esquema, y pues lo relacionamos con el sistema de representación gráfico, dado que pues a partir de ese código podemos pues representar visualmente los cuartiles y las posiciones de igual forma. Aquí podemos observar el esquema general de los sistemas de representación. Bueno, en la fenomenología nos habían comentado que en la parte superior no se evidenciaba la relación directa entre las subestructuras y los contextos fenomenológicos. Por lo tanto, lo que hicimos fue relacionar por medio de flechas la subestructura Q2 menos Q1 igual a Q3 menos Q2 con su contexto fenomenológico, que sería la distribución simétrica, como para hacer más énfasis en las relaciones entre las subestructuras y los contextos fenomenológicos. Para este esquema, hicimos la relación directa con la estructura conceptual del tema, pues ya que de allí fue que nos basamos para sacar las estructuras y los contextos fenomenológicos. Aquí podemos observar el esquema general de la fenomenología, ya con las mejoras. Bueno, en cuanto al esquema integral del tema, pues asociamos conceptos clave de los esquemas anteriores y los conceptos anteriores. En cuanto a los datos, lo dividimos en la distribución, la recolección y en la forma en la que los presentamos, que en este caso son agrupados. Estos datos pues están dados por medio de intervalos. Además de eso, pues gracias a estos intervalos podemos determinar ciertas frecuencias, que en este caso sería la frecuencia absoluta y acumulada. Además de eso, pues, por ejemplo, el proceso de interpolación está asociado a las medidas de localización directamente, ya que se utiliza pues la fórmula de interpolación para calcular los cuartiles de manera más precisa. Además de eso, pues usamos, digamos que hicimos énfasis también en las medidas de dispersión, en este caso del rango intercuartílico. También asociamos estas medidas con los sistemas de representación, bueno, que los había mencionado anteriormente, tabular, numérico, ejecutable, gráfico y simbólico. Posteriormente también nos vamos a centrar en la población para este análisis.
Sin embargo, pues también mencionamos la muestra para que quedara o sea, no quedara como excluido del esquema, dado que pues también es importante. De la población pues partimos, y de esas características específicas de la población partimos de unos fenómenos que están clasificados por unos contextos fenomenológicos, que ya había hablado anteriormente de eso, y unos contextos FISA, que son pues social, personal, profesional y científico. Entonces, pues la idea era como de esos esquemas anteriores, hacer un esquema integral que involucrara todos los conceptos que consideramos, conceptos y procedimientos que consideramos importantes dentro del tema. Posteriormente realizamos un ejemplo, esto con la finalidad de asociar los tres conceptos pedagógicos. Un grupo de estudiantes de la institución educativa de Confavoy está trabajando en un proyecto de matemáticas en el que decidieron investigar la estructura de las edades de los empleados de una empresa local llamada TecnoSolution. Como parte de la investigación, los estudiantes recolectaron datos sobre las edades de todos los trabajadores de la empresa, obteniendo la siguiente tabla. Entonces, de este problema nos parte una pregunta: ¿cuál es la distribución de las edades de los empleados de Tecno Solutions? Si es simétrica o asimétrica, y qué nos indica esta característica sobre la concentración de las edades en el grupo. Entonces, en el ejemplo, pues tenemos el fenómeno, que es la distribución de las edades de los empleados. Para esto, pues partimos de unos conceptos y unos procedimientos, y además de los sistemas de representación que usamos allí. En los conceptos y procedimientos, pues usamos la posición del cuartil, que podemos observar que pues, es una fórmula y que se expresa mediante el sistema de representación simbólico. Además de eso, al reemplazar los datos, vemos que ese reemplazo y esos resultados están relacionados con el sistema de representación numérico. Em, por ejemplo, la frecuencia acumulada, que también es un proceso importante allí, la asociamos con el sistema de representación tabular. Los intervalos también están asociados al sistema de representación numérico. Nuevamente, la interpolación está asociado tanto al sistema de representación simbólico como al sistema de representación numérico. En cuanto al sistema de representación ejecutable y al concepto de distribución de datos, podemos observar que pues, el ejecutable, como puede también verse de forma visual, lo podemos asociar también con el sistema de representación gráfico. Entonces podemos observar la relación entre el concepto de distribución de datos con el sistema de representación tanto ejecutable como gráfico, y observamos aquí el diagrama de cajas y bigotes, en donde, respondiendo a la pregunta planteada, pues nos da una distribución asimétrica a la derecha. Entonces podemos observar que el contexto fenomenológico es la simetría a la derecha. Observamos la fórmula y que, perdón, la subestructura, y además lo relacionamos con el contexto PISA profesional. Con respecto a eso, podemos decir que el análisis fenomenológico contextualizó los datos interpretando la simetría como una indicación de una concentración de empleados jóvenes con algunos empleados de mayor edad, lo que hace que pues, sea asimétrica a la derecha. Aquí podemos observar el ejemplo de manera general, en donde relacionamos pues, los conceptos y procedimientos, los sistemas de representación y el análisis fenomenológico. Por último, pues la historia de las medidas de localización cuartiles, pues tenemos que los conceptos han ido evolucionando para profundizar en las herramientas estadísticas como los cuartiles que dividen y analizan un conjunto de datos. Pues inicialmente se daba más prioridad a las medidas de tendencia central. Sin embargo, pues el avance incorporó los cuartiles y pues dio un impacto en la importancia de los procedimientos para calcular las medidas. En cuanto a la representación visual y aplicaciones, pues se da más énfasis a las representaciones tabulares y gráficas, y pues se relacionaban estas representaciones con fenómenos concretos y contextos reales. Gracias.